Muy bien, acá volvimos con el mismo ejercicio que veníamos trabajando. Si me seguiste en capítulos anteriores, estuvimos trabajando en dos clases ya con este boletín mensual. En esta ocasión, bueno, en la clase pasada vimos cómo construir la columna, cómo colocar la letra capital, que en las imágenes con un título, cómo colocar este encabezado o este título dentro de lo que es la tabla de contenido. Aquí la tenemos. Cómo navegar también ¿sí? por las páginas, convertir texto a tablas, que hicimos dos ejemplos, aquí tenemos otro ejemplo, y hoy vamos a continuar y vamos a finalizar este ejercicio de trabajo en equipo. Lo que nos está faltando son cositas muy simples. Es un gráfico, ¿sí? Porque acá estamos hablando de soporte técnico, estamos hablando de ahorro, a ver, acá estamos, las consultas de soporte técnico han llegado a un 20%, ¿sí? Así que tenemos que graficar esas respuestas de una forma u otra, y lo vamos a hacer muy simple sin necesidad de Excel. Entonces, aquí en resultado del mes vamos a ir a insertar y vamos a ver esta herramienta que es gráficos, ¿sí? Vamos a hacer clic y vamos a tomar una de tipo columnas, ¿sí? Tienes aquí todos los tipos de gráficos que habrás visto en Excel: barras de áreas, dispersión, rectángulos, de lo que necesites, ¿sí? Vamos a hacer algo simple, vamos a hacer este de columnas, vamos a aceptar, esperemos que se cargue la gráfica, y aquí tenemos una mini planillita de Excel, ¿sí? Para poder cargar los datos. Y los datos básicamente son tres series, pero a ver, no son de serie y categoría. Vamos a ir cambiando porque son menos cantidades. En realidad son tres series y una categoría. Entonces, la primera serie es proyectos. Vamos a modificar acá: proyectos cerrados según el soporte técnico. La otra se llama tiempo de respuestas. La última es satisfacción del cliente. Ahí tenemos los valores y una sola categoría. La categoría es mes de mayo, pero mes de agosto. Vamos a poner agosto 26, ¿sí? La otra categoría no la vamos a poner. Bien, los valores vamos a colocar que sea, por ejemplo, 3%, ¿sí? Acá vamos a poner 20% y acá vamos a poner 90, a ver, y acá es la diferencia 77%. Esto es 3%, lo podemos colocar así. Acá podemos colocar 20% así, pero fíjate que ya está cambiando el valor. Entonces vamos a colocar, como no lo podemos modificar, la tabla es 0,3, 0,3%. Ahí 3%, acá 20% y acá 77%. No me tomó 77%. Ahí quedó, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos definidos los valores, obviamente que acá
podemos tener los otros meses, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, así fácil, de simple es trabajar con gráfico en Word. Acá vamos a poner resultados de agosto 2026. Ahí, y color. Tenemos aquí la forma de relleno, el contorno y el formato. Una vez que tenemos los valores, lo que nos resta es colocar algunos valores de series, algunas indicaciones y el formato. ¿Sí? Podemos colocar de este tipo de formato, el que más te guste. Le vamos a dar un contorno o no. Vamos a poner así y vamos a poner los colores. ¿Sí? Supongamos que los colores de la empresa sea este. ¿Sí? Eso es a elección. Pero vamos a dejar que, como tiene algo de naranja y gris nuestra empresa, vamos a dejarlo así. También podemos agregar títulos del eje, porcentaje, la etiqueta, ¿sí? Necesito que vaya la etiqueta, por el extremo a la base. Fíjate que yo apenas no estoy tocando, solamente estoy pasando, entonces te da todas las alternativas de colocar correctamente extremos. Y vamos a dejar en el, a ver, ahí, en este. Tabla de datos, ¿me hace falta? No, lo que me trae es esto, depende, ¿sí? La barra del cursor, no, en este caso no necesito. La leyenda sí, y no necesito más nada. Bien, entonces con esto es muy simple. Lo cerramos y si necesito cambiar los valores, hay un error, hacemos aquí filtrar. Vamos a esperar un ratito y vuelve a abrirse el Excel, ¿sí? Si hay un valor que hay que cambiar. Seleccionamos los datos y podemos cambiar. Entonces desde aquí del embudo, repito, cerramos, venimos acá al filtro, y podemos acá seleccionar el dato y así se abre la tabla para seleccionar nuevamente los datos y cambiarlo. Bien, acá tenemos más formatos si queremos cambiarlo. También podemos cambiar los colores, eso ya lo te mostré desde aquí. También podemos agregar un nuevo gráfico o hacer un nuevo diseño rápido sin tanta vuelta, digamos. Y también podemos cambiar el tipo de gráfico. Como este es de algo porcentual, podemos hacer el tipo de torta, división, pero creo que es el más representativo en este caso es que sea en barra. Bien, con esto ya hemos finalizado la parte de diseño de nuestro informe. ¿Sí? Repasamos rápidamente, hicimos una portada, un boletín mensual con una tabla de contenido, colocamos un logotipo aquí, encabezado a pie de página, hicimos el centrado de las columnas de noticias de la empresa, insertamos imágenes, creación de tablas a partir de texto y acá otra a partir de una tabla, en una tabulación. Hemos mejorado y hemos agregado por último un resultado a través de un gráfico. Lo que nos queda ahora es poder, si supongamos que este trabajo lo terminé de hacer yo, que es mi trabajo, ahora quiero que lo estoy analizando, yo me voy a poner como postura de control, ¿sí? ¿Qué sería de control? Es poder, si yo estoy trabajando en forma colaborativa, ¿sí? Cuando yo comparto mis trabajos,
poder aceptar o rechazar las tareas o los comentarios de otros, ¿sí? Bien, entonces para eso vamos a ir a revisar. Bien, y aquí tenemos los comentarios. Tenemos la parte de revisión, y en este caso está por defecto todas las revisiones, mostrar revisiones, ¿sí? De tipo comentario, inserción de eliminación, formatos, globos, ¿sí? Y el seguimiento, cambio de control, aceptar, rechazar. En este caso no hay ningún cambio de control, porque no se ha hecho ningún análisis, no hay ningún comentario tampoco. Así que vamos a ir a nuevo comentario, vamos a colocar, por ejemplo, yo puedo decir, marco el título resultado del mes, voy al comentario y aquí me aparece yo como está en mi cuenta, digamos, y puedo escribir verificar, por ejemplo, verificar estos resultados de agosto. Bien, puedo decir, por ejemplo, en agenda de evento, puedo poner uno nuevo, decir, se puede agregar el link de la reunión en hoy estoy con teclado en Meet, o sea, en Google Meet, una reunión virtual. Y podríamos colocar otro más, decir, acá por ejemplo de un texto yo puedo poner otro comentario, decir, creo que es 25%, supongamos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, una vez que tengo todos los comentarios? Bueno, los comentarios, como muchas veces seguramente te habrá pasado que habrás recibido de esta forma un archivo y si vos los vas a imprimir, te va a salir imprimir. Fíjate, voy a imprimir, te aparece los comentarios, ¿sí? Cosa que no es justo, no es hermoso que quede. Entonces lo que tengo que hacer es ocultar. Para eso yo ahora entro como revisor, como un agente de evaluación, al cual, por ejemplo, vamos a revisar este apunte, este informe. Y como te decía, si necesitas imprimir y no puedes borrar, porque te pidieron que no borres los comentarios, pero porque hay alguien que lo va a controlar. Para imprimir tiene que poner acá sin revisión. Y ahora si yo puedo imprimir, voy a imprimir y va a salir limpio, ¿sí? Pero ahora que yo soy como agente de control, vamos a poner todas las revisiones que aparezca y empiezo a ver. Puedo responder, puedo resolver, ¿sí? O puedo volver a abrir, responder. Le voy a decir, bueno, acá estoy yo conmigo, pero podría tener otro usuario, decir, si tienes razón, es 25%. Y lo que voy a hacer es cambiar. Fíjate que me está tachando, ¿sí? Lo que dijo Darío, en este caso soy yo mismo, obviamente, discúlpame, pero no puedo ingresarme con otra cuenta, ¿sí? Dijo, creo que es 25, me está diciendo acá, sí, es 25, lo vamos a corregir, ¿sí? Hay otra persona en mi equipo lo está revisando y así va a la siguiente. Supongamos que acá, bueno, acá es un documento cortito, yo puedo moverme de una hoja a otra, pero si no, me voy a paneles y acá empiezo a revisar,
Sí, lo puedo empezar a mirar acá. Y aquí dice que Darío también dice comentario, agregar un link. O me voy a navegar acá al anterior. El anterior era este, al siguiente. Y acá dice que se puede agregar un link a la agenda. Vamos a responder. Vamos a decir sí, debería estar. Responder. Vamos a la siguiente. Había otra más. Acá decía que verificar los resultados. Están bien. Vamos a decir que yo revisé y están bien. Ok, quedó bien. Entonces ahora podemos hacer un seguimiento. Y en este caso aceptar. Y en este caso esta observación de cambio de 20 a 25, el equipo habrá dicho sí, tiene razón, el 25. Entonces yo, como que tengo el control de revisión, le voy a aceptar. ¿Sí? Y fíjate que se borró el 20 y me lo cambió por 25. Ahora me voy al siguiente. Vamos al anterior una vez más y vamos a poner aceptado. Vamos al siguiente y acá puedo decir resolver y me voy a seguir a rechazar y decir no es necesario. Podríamos poner como responder yo como otra persona, no es necesario cambiar. Entonces yo lo cambiar este comentario lo rechazamos. Volver a abrir es como volver a abrir el hilo de conversación, ¿sí? Entonces aquí tienes cómo ir avanzando las conversaciones, o sea, todo lo que es parte de comentarios y revisiones. Puedes ir revisando si hay errores que cuando se trabaja en equipo se van a ir dando mostrar todas las correcciones. Una vez que están todo corregido, todo aceptado, como en este caso, se puede finalmente imprimir o enviar por email. Así que con esto era algo que quería agregar de cómo trabajar con los informes, cómo crear un boletín mensual. Vamos a poner acá sin revisión o en forma original, ¿sí? Para el tema de la impresión. Vamos a poner sin revisión, ahí está. Y ahí está el 25%, no en forma original porque la original se había borrado, que habíamos tachado, entonces queda sin revisión para que aparezca el 25%. Si yo acá en este caso hubiese puesto el evento, el link se había aceptado, tendría que aparecer el link ahí correctamente. Bueno, espero que te haya servido todas estas clases y bueno, acá en la pantalla final te dejo el seguimiento de las anteriores para que puedas lograr este mismo proceso, este mismo camino. Espero que puedas darle me gusta a este video. Suscríbete porque va a haber mucho más ejercicio con otras herramientas como Excel, como Google y todo trabajo profesional que te va a servir mucho para tu currículum, para seguir creciendo en forma profesional. Nos vemos, que te vaya muy bien, hasta la próxima.